Capítulo 3. El escape. Unos días después, el corazón de Paranjit estaba saturado de tristeza y no deseaba comer. Ningún emperador justo estaría de acuerdo con la esclavitud de los príncipes Gupta. Le resultaba imposible ver a Nirek y permanecer indiferente ante el cautiverio de ese emperador tan justo, dueño de grandes virtudes. Después de pensar mucho, Paranjit hizo llamar a un sigiloso guerrero, y lo envió durante la noche para que los liberara y los hiciera huir al bosque, en donde tendrían que pasar un tiempo hasta poder organizar un ejército y comenzar una guerra contra Rajpur. El hábil espía se desplazó entre las sombras de la lóbrega noche evitando a algunos guardias desprevenidos. Avanzó silencioso hasta las cárceles, y logró romper los candados de las rejas haciendo poco ruido. El guerrero les dijo que los sacaría de allí, y empujó sigilosamente la oxidada reja, que se abrió hacia adentro. Les informó luego que los ayudaría a salir, y les entregó sus armas. Se desplazaron todos como nieblas silenciosas a través de los grandes salones del palacio intentando no ser vistos, y avanzaron sigilosos a través de las estancias. El palacio parecía no acabar nunca, pero pronto iban a salir. Entonces, luego de momentos de gran tensión, alcanzaron el aire libre de la noche lleno de estrellas. Entonces, luego de llegar a una gran muralla, se dirigieron a una entrada secreta cuya ubicación conocía el espía. Estaba camuflada en una de las murallas externas del palacio. Al alcanzar la parte exterior del enorme lugar, respiraron todos con alivio sintiendo la frescura de la noche. Luego se dirigieron pronto hacia el oscuro bosque, caminando toda la noche entre alargadas sombras. De vez en cuando pasaban grises murciélagos y se oían algunos animales hacer sus sonidos. La luna estaba muy luminosa y alta, y su luz se filtraba por las ramas alumbrando el camino con sus palideces. Cuando estuvieron lejos, vieron que el sol rozaba ya los montes del vasto paisaje en el amanecer. Las fibras nubes comenzaban a iluminarse, desfalleciendo la oscuridad y llenándose todo de claros colores. Se iluminaban lentamente los matices de la noche mientras se asoman los primeros rayos solares. Recordaron los hermanos por un momento aquella belleza de los amaneceres cuando oían las conversaciones de su padre. El enmarañado bosque desprendía por las mañanas sus intensos y profundos aromas acaramelados, acompañados por suaves efluvios herbales. El espía les indicó luego que serían recibidos en el castillo del emperador Adit, que nunca simpatizó con Rajpur, y que tenía un ejército que podía resistirlo. El sol ya daba su rostro. Los hermanos se detuvieron, formaron un círculo y oraron a sus dioses. En aquel espeso bosque, empezaban todos a darse cuenta de la trampa en la que habían caído, y aunque Nirek no era culpable ni de la sombra de una trampa, el ser acusado podía bien costarle el reino. Luego de comer algunas frutas que crecían cerca, partieron para llegar pronto al palacio de Adit. Estuvieron viajando 2 días hacia el oeste, cruzando peligrosos bosques llenos de animales salvajes, hasta que poco a poco, se acercaron a un ancho río que corría sonoro. Estaba el agua llena de peces extraños y era rico en reptiles. Fijaron los ojos en las lejanas montañas, y no pudieron evitar que algunas gruesas lágrimas manen como pequeños riachuelos de sus ojos, pues contemplaron en sus pupilas la destrucción de algunos poblados a manos del ejército Rashtrakuta. Los guerreros mutilaron y destruyeron todo. Los imponentes lugares sagrados tenían los muros fracturados por el odio, como si una tempestad bárbara y profana hubiera pasado por ahí. Era el espectáculo de una destrucción patológica. Estaba la tierra sujeta a la tortura y era masacrada por la fría ambición y por el dolor. Un reino infectado por una podrida peste. Apenas se habían acostumbrado al paisaje, cuando sintieron pisadas como lejanos truenos, y luego de un momento, pudieron apreciar a lo lejos aproximarse un enorme elefante enjollado. Se escondieron entonces, pero luego, con alegría desbordante, se percataron que era su gentil amigo Nara. Salieron a recibirlo. Nara los divisó y luego de acercarse a ellos, bajo de la bestia, se acercó con alegría en el rostro y los apretó fuerte entre sus grandes brazos. Todos se sintieron muy contentos y se sentaron para conversar unos momentos en medio de la frondosidad del bosque, viendo por todas partes el apacible verde, embellecido por los diferentes matices de una variedad de bellísimas florecillas. ¿Por qué todos decidieron no reclamar sus actos a Rajpur y Adán?, le preguntaban luego los hermanos. Porque temen por su vida y al parecer los tienen chantajeados, respondió Nara. Ellos sospechan que Paranjit los dejó escapar pues saben que él no permitiría que sus nietos vivan en una oscura cárcel. La exigencia de Rajpur obliga al viejo sabio, contestó Nayaka. Nuestro abuelo está siendo obligado. Esta es una época de héroes, les dijo Nara. Es un tiempo para el cambio del mundo. Las derrotas llegan fácilmente, pero las victorias deben lucharse. Es verdad. Yo combatiré contra cualquier imperio y con cualquier tribu, y me enriqueceré con el botín tomado a los Rashtrakutas, y finalmente volveré lleno de gloria mientras mis enemigos me rinden tributo, dijo Ojait sosteniendo su larga espada. Mi corazón también está repleto de deseo por aclarar las cosas, dijo Nirek molesto. Todos subieron y se acomodaron sobre el elefante de Nara, y él los condujo a través de la jungla intentando no llamar la atención. Luego de avanzar algunas horas,
Llegaron a los viejos restos de un pequeño poblado que fue antiguamente habitado. Estaban avanzando por el pie de una pequeña colina, en una zona en que se veían grandes rocas musgosas y donde, según se contaba, vivieron también tribus poderosas y rises sagrados que dominaron mucho tiempo la región. Se revelaba a su vista una inmensidad verdosa y sombría. Allí en el sereno bosque, el murmullo de los bellos pajarillos los hizo olvidar por un momento el difícil pasado. Continuaron avanzando sobre el musculado elefante de Nara, y luego de mucho andar por el bosque, se detuvieron para descansar bajo un árbol de enormes hojas azuladas. Estaban hambrientos y sedientos y decidieron recoger algunas frutas del bosque. Algunas luces flotaban sobre el espeso bosque, eran tímidos insectos luminosos que parecían saludar a los hermanos y a la princesa. Luego de avanzar un poco más, pudieron ver a lo lejos el grandioso y reluciente palacio de Adir. En ese reino podía verse a los ciervos sosteniendo flores en la boca y a bellas aves trinando y bailando como pequeñas doncellas de 1000 colores, y a grullas divinas recogiendo su alimento, y disfrutaron por un momento de la paz que se respiraba en esa tierra sin mancha. Llevaron algunas frutas que recolectaron en los bosques. Luego de pocos pasos llegaron a la puerta del magnífico lugar. Era su puerta elegante y monumental. Era toda construida de bronce y de magnífico oro labrado. Enseguida, se abrió la puerta y vieron a unas jóvenes que les sonreían trayéndoles bebidas. Después de un momento se encontraron con Adir y los saludaron haciéndole reverencias, y él amablemente los invitó a comer y reposar manifestándoles su gran desacuerdo por las acusaciones de Rajput. Admiraron las sorprendidas pupilas, sus altos muros engalanados con hileras de arcos que se cruzaban de manera armoniosa entre sí, y corrían sobre una franja de destellante amatista. Estaba nutrido todo el palacio de gruesas columnas rodeadas de estatuas dedicadas a sus divinidades con labores menudas. Ojait caminó con ojos grandes por el lujoso palacio, y luego se sentó sobre un vistoso mueble hecho de sándalo, encima del cual había un ancho almohadón azul, bordado con lentejuelas doradas. Un veneno mortal afloraba en la mente de Ojait, algo que le pedía acabar pronto con Rajput. Su corazón tenía suficiente de ese elixir tóxico como para llenar un gran lago. Sabían que viviría ahí por algún tiempo, pero sabían también que el tiempo pasaría y regresarían a casa para poder arreglar cuentas tarde o temprano. El silencio que mantuvo la familia pesaba como rocas sobre los hombros de Nirek. Concordaba plenamente con ellos en su necesidad de mantener la paz. Sin embargo, una roca podría hablar más que ellos. Nayakan encontró en el elegante palacio un lugar para la meditación. Samal y Nirek por su lado, intentaban despejar sus nervios oyendo algunos instrumentos musicales. Ojait oía las melodías pero iba pensando cómo acabaría con sus primos. Tenemos suerte por ser libres, esposo, le decía Samal. Sin embargo, siento temor de que nuestros enemigos vengan a buscarnos. No te preocupes, niña mía, contestaba Nirek. Tú eres ahora lo único que importa. Toda mi riqueza y toda mi esperanza. El placentero hogar de mi amor. Nirek le conversaba mientras acariciaba el largo y oscuro cabello de su gran amor. Él era estricto en sus convicciones pero amoroso con su esposa. ¿Recuerdas cuando nos vimos la primera vez? Estabas tan llena de gracia, y tus ojos me lanzaban flechas al corazón. ¿Cómo olvidarlo? Me mirabas como se observa una gran estrella del firmamento. Así es, nuestros nombres son como uno solo. Nirek sabía que el momento de pelear se acercaba. Solo regresarían cuando los clarividentes anunciaran el momento propicio. La voz de Nirek vibraba y se elevaba a través del bosque alcanzando el azul cielo y dando tranquilidad a sus hermanos. Más tarde Ojait empezó a conversar. Nirek, debes seguir el camino de los grandes emperadores. Somos los príncipes Gupta y esta vez no debemos perdonar a nuestros enemigos. Es posible que nuestro padre haya caído a manos de esos desgraciados. Eso me pesa como una montaña de acero en el corazón. La verdad está en tus labios, dijo Nirek. ¿Quién podría soportar las injurias de esos salvajes, los desmanes del tirano de Rajput y los insultos que ha sufrido mi paciencia? Debemos tener cuidado, comentó Nayakan con ojos grandes. Nuestro reino es latigado por fuerzas malignas. La rectitud nos hace parecer débiles, pues el claro matiz de nuestro valor se mezcla ahora con la negrura del temor. Debemos hacer caer al enemigo y vengar las ofensas. Limpiaremos nuestro nombre y el de nuestro pueblo, dijo Nirek decidido. Luego Ojait se calmó y tomó asiento sobre unas suaves pieles de tigre. Era obvio que deseaba enviar un mensaje sangriento a sus nocivos enemigos. Ojait le dijo a Nirek que las naciones perecen cuando no hicieron uso del derecho sagrado de vengarse, pues es tan culpable el pueblo que olvida la cruel tiranía como el vil que la practica. Escuchemos a los clarividentes, le sugirió Ojait suspirando. Pronto llegará el momento, hermano, contestó Nirek. El tiempo pasaba, y luego de transcurridos 2 tensos meses, en una luminosa mañana, Antori, que estaba en el palacio Raman, se fijó en que nadie lo observara y partió discretamente pues deseaba conversar con los hermanos. Llegó luego de mucho viajar sobre un elefante blanco,
trayéndoles algunas importantes noticias y fue muy bien recibido. Como ya lo sospechaban, el poderoso ejército de Panjab estaba listo para movilizarse contra Rajpur, aunque él aún pensaba que tenía a los soldados bajo control. Luego, mirándolos con aquellos sabios ojos resplandecientes, Autori conversó con Ojait intentando tranquilizarlo. Nirek está en lo cierto, aún no llega el momento pero llegará pronto. La paciencia es virtud de grandes héroes. La lengua engañosa de Rajpur ya ha convencido a varios guerreros prometiéndoles riquezas, como Alendris que era sumamente hábil con las lanzas, y él ha prometido acabar con Amio por antiguos problemas, comentó Ojait. No se turbe tu mente, le dijo Nayaka. La bendición de nuestros dioses ha caído sobre nosotros y nos encargaremos de todos ellos. Ser cuidadosos es lo correcto, contestó Nirek. Debemos conquistar nuestras íntimas angustias, pues mucho hay de grotesco en tener un carácter hostil, ya que los malos pensamientos van acompañados por la completa abolición de las facultades intelectuales. Nuestras penas son solamente el producto de los derrumbes morales de nuestra familia, caídas que han sido pinceladas por la codicia. Muchos reyes justos nos apoyan y con semejantes fuerzas, el triunfo nos seguirá, dijo Nayakan decidido. Antori les deseó la mejor suerte y les dio algunas instrucciones. Cuando llegue el momento deberán pelear por lo que les pertenece. Tengan cuidado pues sé que ellos están tramando algo, les dijo intentando advertirles el peligro. Como ustedes saben, si se anticipan y llegan primero al campo de batalla y esperan a los Rastrakutas en posición favorable, la victoria los escogerá. Es verdad, el momento está cerca y debemos alistarnos, contestó Nayaka. Había admirable belleza y vida en el bosque cercano al palacio de Atir. Se levantan en el cielo grandes masas de nubes blancas, pareciendo manadas de elefantes llevando diademas resplandecientes, y los hermanos pudieron relajarse un poco observando algunas de esas nubes que tenían la tonalidad de una flor de loto amarillo. El cielo era en ese momento un enorme zafiro azul. Se sentaban los hermanos en los grandes jardines para oír el canto de los pajarillos, en medio de los tranquilos estanques de nenúfares. Resplandecientes se veían estos, como rubíes sobre sus grandes hojas de esmeralda. Rajpur y sus hermanos intentaban encontrarlos pronto y acabarlos para así poder conservar el imperio completo. Era como si los astros de la vileza iluminaran el camino a los Rastrakutas, y dieran empuje a una terrible tempestad de devastación. Si nadie los detenía se reducirían a escombros los bosques de la pureza, los cuales serían talados por sus viles hachas. Sería una hora de destrucción indescifrable. Pero los hermanos sabían bien que la pelea por reconstruir un reino perdido entre el caos de las luchas era un acto heroico, y luchar contra la obsesión de un frío dictador solía acompañar los últimos instantes de todas las dinastías. Debían seguir el ejemplo de los guerreros que saben que el camino de la enseñanza es largo cuando se usan teorías, pero es corto cuando se toman acciones. Si atacamos pronto la suerte nos sonreirá, decía Ojait. Los Rastrakutas están ahora entregados a sus vicios y confiados. Pagarán sus ofensas pues llegaron a nuestro reino, y no sintieron ninguna vergüenza en profanar las estatuas de nuestros dioses y destruir los templos. Ellos han derrumbado los altares y todo lo demás. Salvar el reino por la justicia es el privilegio de los príncipes que creen en la paz y de los corazones que no retroceden ante la vileza. La sabia palabra de los clarividentes es el camino, repuso Nirek. Les pido ahora con Vishnu como testigo, que tengan fe en lo que haré pronto. Rajpur ha engendrado su propia muerte, pues ha sembrado de maldad la tierra sagrada donde vivieron los antiguos dioses, y se dedicó a plantar su semilla sangrienta. Me entregaré pronto a los deberes que vuestra tolerancia me ha impuesto. Ni el tiempo ni la distancia podrán nunca hacerme olvidar al enemigo a quien he prometido dar rápida muerte, o a enemigos despreciables a los que los demonios han dado su poder mortal y sus modales. ¿Quién se apiadará de ellos cuando tenga que matarlos?, exclamó Nayaka. Un anciano consejero de Paranjit fue a visitarlos silenciosamente unos días después, y luego de saludarse intercambiaron amablemente algunas noticias sobre lo que estaba sucediendo. Después de conversar un poco, Nirek preguntó al consejero qué había ocurrido y por qué habían humillado a los Gupta de esa manera. El anciano contestó que la ambición había cambiado por completo a su familia. La mente de Rajpur es una laguna de veneno. Se ha apropiado de nuestra riqueza con trampas y nos ha insultado, dijo Nayaka. No le durará mucho a ese enemigo de nuestro reino, dijo Ojait apretando el mango de su acero hasta sonar los huesos. La gente se dedicaba ahora a actos irreligiosos civiles, pues la pureza había perdido su esencia. Ahora los vegetales, incluyendo las semillas plantadas en la tierra, se negaban a florecer. Reyes inmorales y pecaminosos habían comenzado a corromper los antiguos lugares sagrados. Aquellas personas cuyos corazones fueron arrastrados por la violencia, la codicia y la ira descomunal hacían ahora su espectáculo lamentable. Durante un tiempo, la idea de que los poderes malvados de los hechiceros Rastrakutas entrarían en acción dejó incomodidad en la mente de Nayaka. Intentó endurecer su actitud visualizando las caras de asesinos mientras practicaba tiro al blanco con sus veloces lanzas. En las pruebas de valor, oyeron los hermanos en sus mentes y corazones la voz de la esperanza,
pues sabían que la fe es un asiso en el corazón que nunca se seca. Cuanto más adversas fuesen las circunstancias, mejor se manifestaría su voluntad. Los mensajeros que Ritor enviaba de manera secreta les llegaban con espantosas noticias. El gran ejército de Rajpur avanzaba y destruía a cualquier oponente y finalmente se apropiaron también del imperio de Mirer, no sin una pronta respuesta violenta de los generales del ejército, que presentaron una batalla que perdieron ante la superioridad enemiga. El descontento recorría la mente de todos los Gupta y demás emperadores de la región. El auge de este nuevo reino estaba sometiendo a numerosas tribus como los Mar, los Munda, que eran una de las etnias más respetadas de todos los reinos, y también a los Gaudi, que al ver los Rashtrakutas a sus mujeres vistiendo piedras semipreciosas, pequeños espejos en sus collares y plumas de aves coloridas, no resistieron a apropiarse de estas riquezas. Esclavizar o devastar era ahora la consigna de Rajpur. Luego de levantarse en la mañana, él solía practicar utilizando flechas envenenadas contra algunos de sus nuevos esclavos, o haciéndolos pelear entre ellos en sangrientos enfrentamientos. Se destruyeron muchos lugares religiosos y espléndidas construcciones. Nadie estaba listo para la embestida del ejército Rashtrakuta. Muchos nativos se vieron obligados a huir pronto a las espesas selvas y altas montañas. Las asnegaciontrellas malignas parecían precipitarse sobre los antiguos reinos, y las negras nubes parecían escribir con sus relámpagos el mensaje mortal de los dioses. Los luchadores, tras los sacrificios en que se ofrecía su muerte como ofrenda a la Divina Majestad, sintieron pasar sobre la tierra una marcha horrible y mortal, en la cual parecía avecinarse la destrucción de toda la tierra sagrada. Desde ahora, todos los imperios vecinos le pagarían un alto tributo a Rajpur o pagarían consecuencias a manos de sus poderosos guerreros. No por eso eran, sin embargo, todos temerosos de la nueva corona, sino que más bien empezaron a conspirar silenciosamente. En los primeros tiempos de la campaña militar, quedaron como miserables esclavos todos los prisioneros, y siendo más difícil mantener poblados todos los lugares conquistados, existía la necesidad de perdonar la vida a los vencidos. Así muchos príncipes y reyes lograron conservar sus gobiernos vendiéndose al mal, y reconociéndose vasallos y tributarios de la corona. De este modo, mediante capitulaciones y tratados, muchos accedieron porque las leyes imponían la esclavitud como pena a los opositores, aunque no todos los reinos ganados utilizando armas obtenían tratos ventajosos. Mediante sus violentas campañas, batalló Rajpur conquistando a todos los emperadores del norte y después, marchando al este, derrotó a los arenios y a los mandikas, y en el oeste, impuso altos tributos a los emperadores Yadam. Eran los Rashtrakutas en ese momento la fuerza y la ley suprema en India. Cada guerrero rebelde intentaba buscar a un libertador para unir a él sus almas, pues todos se encontraban en peligro debido a un enemigo poderoso y mortal. Estaba ya comprobado que, aún recurriendo a la resistencia armada, no se salvaría a las poblaciones de los reinos ocupados por los regimientos Rashtrakutas, que de todos modos eran invadidos y soportaban ahora los horrores del saqueo y la matanza. Sus comandantes y generales condujeron desde Ciudad de Reyes a formidables cuerpos de tropas, llevando sus violentas incursiones en la India mucho más allá de lo cualquiera hubiera sospechado. Renovó Rajpur con creces las escenas de pillaje y masacre que en tiempos antiguos habían cometido los invasores extranjeros en aquellas comarcas que fueron visitadas por la cruel muerte. Era una invasión de viles guerreros, empujados contra todos los reinos por el viento de una infección que empezarían pronto su sangriento bacanal. Ante la indefensa mirada de los pobladores, las manos de los saqueadores arrojaban en sus grandes sacos las alhajas robadas, profanaban los santuarios buscando sus bellas pedrerías, y celebraban la riqueza bebiendo mucho vino, mientras abofeteaban y pateaban a los sacerdotes, levantándose orgullosos sobre sangrientas montañas de muertos y heridos. Entonces, después de muchas guerras y sufrimientos espantosos, fue establecido el nuevo imperio en el nombre de una codiciosa expansión. Pero los generales, al no sentirse todavía satisfechos, vieron que esas ideas de grandeza podían convertirse en una realidad, pero ignoraban que un síntoma seguro de la muerte de una nación es la sequedad de los espíritus y de los corazones. El ave de la mente humana debía emprender el largo camino desde los oscuros parajes de la ignorancia, y llegar al nido de la sabiduría, para poder beber de las melodiosas aguas de la máxima sapiencia. A pesar de los reclamos de su padre, sentía Rajpur que los dioses lo habían elegido para controlar todo el mundo. El corazón del nuevo rey era tan envidioso como anhelante de riqueza. Así llegó a sentirse recogido en su orgullo y en una desconfianza obsesiva. Veía que muchos le rechazaban y que le huían convirtiéndose en sus opositores. No permitiría que los desprecios le desvistan el orgullo. Sus carreteras y puestos conectaban ya todos los rincones del reino. Los hermosos templos de Punjab que antiguamente eran reservados a los sacerdotes, fueron irrespetuosamente saqueados, y fueron ahí construidos las esculturas dedicadas a sangrientos dioses de los Rashtrakutas. Les esperaba al reino una carnicería tal que limpiaría a la India de su mortal veneno. Nayakan había practicado sus artes de guerra,
y ahora él y sus hermanos sabían disparar y pelear mejor que antes. Pero Rajput y Anand no estaban satisfechos con lo obtenido, y deseaban continuar su larga marcha para poder saciar su enorme ambición. Deseaban extender su poder sobre todo y estaban dispuestos a exterminar a quienes se opusieran a su gran poder. Sus constructores se dedicaron a levantar palacios dedicados a su soberbia, levantando esos palacios gigantescos para albergar su ruina. Rajput solía sentarse a discutir durante largas horas con sus generales y consejeros en Jaipur, y para ellos ya era indiscutible que los Gupta serían vencidos por Rajput en una posible guerra. El camino estaba ya despejado para la coronación de Rajput, y era para los justos del reino como si una fuente de la maldad desbordara pronto sin que alguien pudiera contenerla. Sin embargo, los consejeros le señalaron que con Dire vivo y sin la completa cooperación del ejército de Pandya, les sería muy difícil reinar de manera correcta. Descansaron luego sobre algunas suaves pieles de tigre, sus días transcurrieron rodeados de lujos, y sus noches fueron apacibles. En aquellos pabellones se veían colgadas vistosas telas de seda, donde la luz era agradable como la penumbra de la luna, y los jardines estaban repletos de naranjos y de jazmines cuyo perfume se mezclaba el de las rosas, y allí conversaron sobre los planes que tenían en mente, mientras se veían a través de las ventanas a las aves que volaban sobre árboles y flores de nombres tan hermosos como sus matices. El esperar el cobarde ataque de sus enemigos sacudía el corazón de Nayakan y llenaba su mente con fríos temores. Ahora, toda la tierra soportaba el despliegue de destructivas fuerzas militares, pero todos sabían que, luego de acabada la guerra, las bellas auroras se levantarían a brillar nuevamente. Ese momento era como una lúgubre noche que reina con espanto, en que los pueblos eran castigados, pero el cúmulo de bestias que brotaban del corazón helado de la vileza sería pronto vencido. Con el paso de los meses se formaron gran cantidad de reinos salvajes y ambiciosos. Llegaron a esas tierras grandes ladrones, viciosos, corruptos, y mujeres de mal vivir que acompañaban a los nuevos reyes, y el aire se volvió aún más desagradable. Llegaban constantemente asesinos y ladrones dispuestos a pelear por Rajput a cambio de una buena recompensa. Desfilaba todo el cortejo de vicios que denigran a una sociedad. Ni los ejércitos ni los recursos políticos servían para bloquear a los conquistadores. Quedaban todavía en muchos palacios piedras preciosas de enorme pureza y valor, y lo sabía Rajput, y entre estas había en el palacio de Adit, una sumamente costosa conocida como luna luminosa, un admirable diamante que no había soberano lo suficientemente rico para comprarlo, y que solo cambiaba de dueño por legado o por la fuerza del saqueo. Los soldados invasores de Rajput marcharon luciendo sus imponentes corazas y mortales armas, y cualquiera que presentara resistencia era masacrado. Los súbditos de los distintos poblados se veían obligados a servir como esclavos y muchos morían debido a los tremendos maltratos y el trabajo. Todo el imperio se estaba convirtiendo en una enorme red de instalaciones militares. Todos los espías rastrapputas pulularían espiando las diversas regiones en busca de los hermanos que habían logrado escapar de las decrépitas cárceles en Jaipur. El momento de regresar y recobrar lo suyo se acercaba. Adit corrió riesgos al esconderlos, pues si Rajput se enteraba hubiera decidido atacarlo, ya que Rajput estaba loco por obtener las extensas tierras de Adit. Hoy los príncipes Gupta se sentaban entre amigos poderosos dispuestos a pelear contra los invasores y compartir con todos ellos su poder. Adit sabía bien que tendría que pelear tarde o temprano, pues habría guerreros que se unirían a los criminales para ganar su reinado, y el más ansioso de estos era Balan, que iba acompañado por el clan Desierto Azul, que era una élite influyente en la política de todos los reinos. Un espía informó luego a Rajput que los Gupta estaban en el palacio de Adit. Rajput gritó contento que era momento de tomar aquellas riquezas y acabar con ellos, y aunque sus familiares intentaron detenerlo, alistó a sus batallones para salir al día siguiente. Cuando las siluetas del palacio iban lentamente apareciendo en la leve claridad del alba, los soldados de Rajput se ponían veloces sus armaduras, y se oía el gran golpeteo del metal repiqueteando, mientras abordaban sus bestias para viajar al palacio enemigo. Al enterarse que el enorme ejército de Rajput se acercaba, Adit dio la orden de defender el palacio a sus generales y pidió enseguida su bella coraza. Luego, sus sirvientes se la trajeron con una reverencia. Era su coraza suntuosa negación y de gran preciosidad. Ahora el emperador lucía en la cabeza un casco con forma de ave sagrada y llevaba protegido el cuerpo por una magnífica armadura de acero. Los guerreros de Adit sabían que había partes de las murallas que eran endebles. Se habían apostado muchos en los muros listos a arrojar las filosas puntas de sus flechas y jabalinas. De no ser por aquellos guardias, habrían quedado indefensos los alrededores del palacio, lo cual podía ser motivo para que su rey perdiese su magnífica morada. Fueron todos leales guerreros que no abandonaron el palacio y buscaban los mismos ideales que los hermanos. Había un rudo sonido de metales y estruendo de pasos por todo el palacio, tales que apenas se podía oír el sonido de las conversaciones. Los soldados se desplazaban veloces y los trajes de los generales de Adit se desplegaban con gloria. Tenían el pecho protegido por una armadura de hierro tan negro como la noche,
guarnecidas de cientos de soles y cientos de destellantes ojos de oro. Y las corazas de Nirek y sus hermanos también eran dignas de los dioses de la guerra, pues fueron deconcebidas con un durísimo acero pulido que brillaba como estrellas. En sus manos empuñaban con fuerza largas espadas de hojas tan afiladas como los colmillos de un tigre. Nayakan examinaba y alistaba sus armas. Fue izado en su elefante el estandarte de guerra Gupta, y luego de montarlo, brotó el grito con lengua de trueno de los guerreros. Nirek con su alto conocimiento les reveló a los regimientos la forma indicada de pelear y todas las estrategias que los grandes estrategas solían adoptar, desde la ciencia que preserva el cuerpo de heridas mortales hasta los grandes métodos de ataque, e inclusive la filosofía y la moral que debían preservar durante la batalla. El ejército de Rajpur avanzó hacia las cercanías del palacio de Adit como una plaga lista de destruir todo, y se aproximó lo suficiente para dar inicio a la lucha. El ejército de Adit partió en orden de batalla, con el deseo de ganar pronto la guerra. Sabían todos que, para obtener la ventaja en la operación militar, debían utilizar todos los factores beneficiosos del terreno. Los estandartes ondeaban amplios y orgullosos, compitiendo en gallardía con las lanzas y hachas de guerra. Los guerreros de Adit salieron pronto a la batalla. Nayakan quedó con los ojos grandes cuando vio a las bestias enormes avanzar lentamente tras el emperador. Eran como grandes y ordenadas montañas, y las pisadas de miles de soldados rasgando la arena del desierto tronaron en su mente. No había olvidado por un momento que esta guerra cambiaría la historia del imperio. El campo de batalla estaba tapizado por las lenguas doradas que creaban los resplandores del poderoso sol. Se abrieron pronto las altas puertas del castillo y se echaron afuera los guerreros a gran velocidad. Luego de desfilar llegaron valerosos al lugar indicado para dar pelea. Los Rashtrakutas, que les vieron salir, dieron la señal de ataque y avanzaron a mayor velocidad tocando instrumentos de guerra. Los Rashtrakutas eran guerreros experimentados, pero quedaron sorprendidos con la excelente organización del ejército del emperador Adit, que Nirek había desplegado en perfecta formación militar. Nirek dio una valiente batalla apoyado por sus colaboradores. Sus flechas viajaron y mordieron a muchos del ejército rival, mientras Adit, valientemente se abrió camino y llegó hasta las filas enemigas, y atacaba con fuerza a Rampik a través de las espesas cortinas de polvo. Rampik se volvió y le dedicó la sonrisa con la que un guerrero recibe un desafío y luego apuntó firme una filosa saeta. Adit, te haré tanto daño que ni tu familia reconocerá tu sucio cadáver. Adit contestó con una carcajada desdeñosa, pero la flecha enemiga silbó cerca de sus oídos. Los ejércitos permitieron el duelo de ambos guerreros. Los dos emperadores se dispararon con sus largos arcos desde las bestias en que iban montados, mientras se inundaba el firmamento con filosas saetas, mientras un espeso humo cubría el escenario. Llegó un momento en que el sol quedó literalmente oscurecido por el espeso polvo que volaba del desierto. El majestuoso elefante de Nirek fue herido y casi probó el suelo. El príncipe sintió arrastrarse a la muerte cerca. Luego de levantarse y enfrentar una tremenda pelea, insistió a su conductor para escapar pronto del violento camino de las flechas, y fue llevado pronto a un lugar seguro. Pero aparecieron cada vez más enemigos. Se sumieron todos los generales en una gran confusión, tomaron las armas y empezaron a correr de un lado a otro para mantener el orden de la batalla. Nayakan soplaba su caracol y sus notas crecieron hasta rasgar las nubes. Las inclementes armas enemigas picaban duramente las armaduras, pero el mordisco de las saetas de Nayakan sembró más heridas en el cuerpo de los Rashtrakutas. Si no hubiera sido por el veloz movimiento de los elefantes, no habría salido airoso de semejante encuentro. El cielo estaba inundado por flechas y lanzas y, de pronto, se vieron a lo lejos unas oscuras tinieblas que se arrastraban hacia los aliados Gupta, y al llegar a ellos, la niebla los cegó casi por completo. Ni su habilidad para disparar a oscuras le habría salvado la vida a Nayakan en aquella locura. Si no hubiera sido por el apoyo del ejército. ¿Dónde están todos mis ojos? Están en tinieblas, gritaba Nayakan. Esperemos que se disipe la niebla, dijo Nara con mirada atenta. Nayakan pedía valor a sus dioses para poder apartar el oscuro y frío temor que le llegaba a la mente. Luego de un momento se dispersó la horrible oscuridad que tapaba el sol y sumía a todos en tinieblas. Nayakan recibió el impacto de una veloz saeta en la armadura, pero la flecha no lo hirió de gravedad. Él continuaba atacando. Le parecía que peleaba con la misma oscuridad, y que si fallaba, el mundo quedaría sin luz. ¿Qué debemos hacer? Nayakan preguntó bruscamente. Pongámonos a salvo de estos infames guerreros, exclamó Nara con ojos enormes. Los ojos de Nayakan se pusieron enormes al ver acercarse un elefante enemigo de brutales formas. El hábil piloto puso al enemigo en el camino de las flechas de Nayakan, que disparó con gran velocidad. El disparo fue certero y sacudió a la bestia, dañando su pata delantera izquierda, derribando a la bestia, que cayó al suelo como una pesada roca. Nayakan tenía una saeta dirigida. Deseaba acabar con Rajpur de una vez. El elefante se lanzó adelante con velocidad increíble, y el resto de la división lo siguió con armas listas. Entonces 7 elefantes enemigos tomaron posiciones de ataque. Nayakan les disparó a los pilotos mientras ellos se acercaban, haciendo temblar el suelo.
y los animales obstaculizaron el veloz movimiento de sus flechas. Ojaid combatía valientemente en su flanco, y entregaba su mensaje mortal con el aguijón de sus lanzas, mientras su piloto embestía con su poderoso elefante. Luego de varias horas de violento combate, el sol se acostaba y cayó la noche que separó a los ejércitos. Los Rashtrakutas se retiraron pensando en volver luego para seguir el violento camino de la venganza. Acabó el duro día de lucha. Los guerreros empezaron a regresar al palacio de Adit, donde serían luego atendidos por los médicos. Luego, los guerreros enviaron rápidamente mensajeros a palacio de Adit, para ordenarles preparar una entrada triunfal, y los sirvientes del palacio empezaron a arreglar todo y a preparar ofrendas y guirnaldas. Al día siguiente, todos esperaban a las puertas de la ciudad para dar la bienvenida a los héroes victoriosos, y al llegar estos fueron muy bien recibidos y atendidos. Más tarde se oyó un débil clamor en la distancia. Eran unos mensajeros que llegaban muy agotados y les dieron algunas noticias. El cercano imperio de Rajasthan había sido invadido por los mortales regimientos Rashtrakutas que estaban saqueándolo y destruyéndolo a su gusto. Los príncipes de ese imperio estaban atemorizados y huyeron pronto, pues la mayoría de la población fue degollada por filosos cuchillos y los restantes fueron llevados cautivos. Durante una conversación en Ciudad de Reyes, Paranjit estalló cargado de gran descontento. Eres codicioso Balan, algún día sabrás que los verdaderos nobles no derrotan a ejércitos a menos que exista un ideal. ¿Te refieres a Samir anciano?, preguntó Balan con mirada de desprecio. La espada debe reflejar el ideal de un guerrero, pero su verdadera función es matar, contestó Balan convencido. Tu vista es bastante limitada, contestó Paranjit. Debemos ver más allá de nuestros impulsos y no dedicarnos a destruir sino a proteger. No debemos luchar debido a una fanática tiranía. Si vives y mueres por la riqueza no tiene sentido tu existencia. Proteger inocentes y rehuir a la guerra es lo correcto. Si solo deseas que el pecho de tus enemigos sea un yugo para tu espada, estarás pronto acabado. Soy el emperador, afirmó Rajpur. Yo decido lo que se debe hacer. Puede que seas emperador, pero el que sabe reinar también sabe cómo debe hacerlo, reclamó Aleines con preocupación. ¿De verdad disfrutas Punjab? Ni siquiera el ejército te apoya por completo. Después de pasado un momento, Paranjit defendió la reputación de Mirek. La verdad está en sus labios. Nadie tiene derecho a insultar a sus semejantes. La acusación contra Mirek nunca fue probada. Balan se retiró incómodo, y después de una pequeña pausa, se oyó al abuelo Paranjit suspirar hondamente y hablar. Tu aprecio por Balan es en realidad una gran equivocación. Un imprudente cae en el error más veloz que una flecha corre por el aire. Él solo desea tu riqueza. Él es un leal guerrero y no me traicionará, comentó Rajpur. Paranjit había logrado mantener la paz en el imperio mucho más tiempo que cualquier otro emperador. Debido a su edad, tuvo que renunciar a sus derechos de reinar y empezó a pensar que debía abandonar Jaipur, pues se había vuelto un antro repleto de gran maldad. Rajpur, la paz descansa en devolver a los Gupta lo que les pertenece. Eso impedirá la conflagración del mundo. Finalmente habló Paranjit. Por favor, hazlo pronto, Rajpur le pidió Ritor. Rajpur clavó la vista en él. Las flacas esperanzas de Paranjit estaban a punto de perecer. Luego Rajpur se retiró rápido de la gran sala.